calculan de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta hablaremos de la democracia, un debate abierto. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Pues bien, en este programa intentaremos analizar cómo está la democracia en nuestro país y también en los países de nuestro entorno. Intentar medir la cantidad y la calidad de democracia no es algo fácil, y también los problemas que ahora mismo nos rodean y que están encima de la mesa. Contamos para hacer todo esto, que no es poco, con Marga Gómez de Reino, profesora de Políticas en la Facultad de Políticas y Sociología de nuestra Universidad, de la UNED. Bienvenida. Gracias. Está también con nosotros un invitado especial, Ignacio Urquizu. Él es profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, es sociólogo y también es colaborador de la Fundación Alternativas y un experto en democracias y también en la detección de los problemas de la misma. Bienvenido. Gracias. Yo creo que tenemos que empezar precisamente por definir un poco lo que es democracia. Democracia hoy, democracia en el año 2015. Quizá una idea que va siendo diferente a través del tiempo. Profesor Urquizu. Bueno, hay muchas definiciones de democracia, o no hay única definición, ¿no? La más común y la más minimalista es que se celebren elecciones de forma periódica, libres y competidas. Eso es lo mínimo que uno podría esperar de una democracia. A partir de ahí podemos añadirle más elementos, desde las definiciones más clásicas de O'Donnell, donde además incluía elementos como la existencia de ciertos derechos que garantizan esa libertad, y hablamos incluso de derechos sociales, es decir, educación, sanidad, a definiciones, pues digamos, más restringidas, ¿no? Como la idea esta de elección. Pero si tenemos que quedarnos con una, yo creo que por lo menos la mínima cumple con ello. Bajo un segundo elemento que también a mí me gusta a veces señalar y que se le ha escuchado a Adam Chbosky, y es que cree que no solo es importante que haya elecciones, sino que además el resultado sea imprevisible o haya incertidumbre, es decir, que no se sepa quién va a ganar. Cuando hay elecciones, pero sabes quién es el ganador por diferentes razones, es difícil que eso sea considerado una democracia, ¿no? O sea que la idea de incertidumbre también está muy unida a la democracia. Democracia, esta concepción de democracia que es pues una concepción actual, porque nos nombraba a O'Donnell, y verdaderamente tenemos pues todo el siglo XIX y todo el siglo XX para gestar lo que hoy, en el siglo XXI, es la democracia, entendida quizá no igual en todas partes. De hecho, sabemos que ha habido una expansión de los regímenes democráticos y, en particular, a partir de esta tercera ola de democratización en la que incluimos el sur de Europa y, en particular, España, esta expansión del régimen democrático en el mundo ha supuesto efectivamente la creación de nuevas democracias, si bien podemos discutir los defectos o las carencias que algunos de estos sistemas democráticos presentan. Pues yo creo que iremos entrando precisamente en todo ello, porque lo que nos ha dicho el profesor Urquizu es unos mínimos que plantean la democracia. También esta idea de incertidumbre en las elecciones, algo que, bueno, a veces se da, pero quizá en los menos de los casos. Casi siempre parece que todo o casi todo está medio vendido, aunque es verdad que las sorpresas surgen, y de esas hablaremos también a lo largo del programa. Pero si hacemos una comparativa y vemos lo que está ocurriendo ahora mismo, parece que no solamente en España, sino en algunos otros países, la idea de democracia, que parecía pues una idea que no se podía tocar, ni siquiera discutir, porque estaba por encima de todo, era una buena idea para podernos regir, en los últimos tiempos también tiene sus detractores. Por lo menos la democracia
tal y como la estamos viviendo. Bueno, ahí hay como diferentes debates, ¿no? Yo creo que el origen del problema es el mismo y parte de hace unas décadas para atrás. Y es una sensación bastante real, y en los estudios que hemos hecho en la Fundación Alternativas lo dicen los expertos, en las encuestas que hemos hecho en el CSIC sobre calidad y democracia también lo dicen los ciudadanos, es esa percepción de que los gobiernos hoy en día no están tomando sus decisiones de forma libre, sino que las hacen muy influidos por generalmente agentes externos, exteriores, que va desde el FMI, el Banco Mundial, a la Unión Europea, y muy influidos por el poder económico. Entonces los ciudadanos tienen la sensación de que ellos sí que eligen gobiernos, pero luego los gobiernos no hacen las políticas que a ellos les gustarían, sino que hacen políticas que se mueven en unos márgenes muy estrechos y muchas veces decididos fuera del alcance del poder político. Entonces, no es que la idea de democracia esté en cuestión, lo que los ciudadanos ponen en cuestión es que el funcionamiento de la democracia no está, digamos, produciendo los resultados que ellos esperarían de ese sistema político. En España hay una desafección hacia el funcionamiento de la democracia muy grande, está en cifras récord. El 70% de los españoles creen que la democracia española funciona mal o muy mal, una cifra desconocida en nuestra democracia, pero no están en contra de la idea de democracia, están en contra de ese funcionamiento que ellos perciben, y es algo que se observa sobre todo en el sur de Europa. Es decir, cuando uno mira el Eurobarómetro, esa crisis política o institucional está especialmente reflejada en Grecia, en Italia, España, Portugal, también en Irlanda, mientras en lugares como Alemania o los países nórdicos incluso el sentimiento hacia su democracia ha aumentado o mejorado, ¿no? Entonces, no creo que sea la idea en sí. Lo que se ha puesto en cuestión y por su funcionamiento es justamente eso, cómo se toman las decisiones y quiénes realmente influyen en los gobiernos. Pero la realidad es que, por ejemplo, en una Europa unida, en una Unión Europea en la que muchas de las directrices vienen dadas para todos, me resulta curioso que precisamente haya una parte de esta Unión Europea que no esté tan de acuerdo con estas decisiones, que precisamente son las que causan la desafección de los ciudadanos, mientras que hay otra parte, quizá la parte de la que parten estas directrices, que está muchísimo más contenta, no solamente con las ideas, sino con su propio sistema político. En democracia es tan importante quién toma las decisiones como quién elige al que las toma. Y lo voy a poner con un ejemplo muy gráfico que es fácil de entender. En el verano de 2011, el gobernador del Banco Central Europeo mandó sendas cartas a Italia y a España, donde les hacía una serie de recomendaciones que iban más allá de su competencia, que es la política monetaria o el sector financiero, la unión bancaria. Les hablaba de pensiones, de sanidad, les hablaba de la Constitución. Nadie ha elegido al gobernador del Banco Central Europeo para que hablara de esas políticas, se le eligió para otra cosa, pero él hablaba de eso y recomendaba a los gobiernos lo que tenían que hacer. Ni los ciudadanos han elegido al gobernador del Banco Central Europeo, ni el gobernador del Banco Central Europeo tiene esas funciones, pero sí que hemos visto que tiene mucha influencia y tiene mucha capacidad de convicción sobre los gobiernos. Ese es un problema democrático de una gran magnitud, porque los ciudadanos no han votado a esa persona, los ciudadanos han votado a un gobierno y no lo han votado para que obedezca, lo han tomado para que tome decisiones en función a las preferencias de los ciudadanos, porque al final la democracia consiste en eso, en que los ciudadanos más o menos se autogobiernan a través de unos políticos, unos representantes que ellos eligen, ¿no? Y ese es el déficit democrático que se observan tanto expertos como ciudadanos y que se viene produciendo no en la crisis económica actual, se viene produciendo de mucho antes. Solo que con la crisis económica pues es como si hubiese bajado la marea y hemos visto a todos desnudos en la playa. Hablaremos también de la crisis, hablaremos de esta desafección también, de los temas de corrupción, pero verdaderamente también lo que parece es que es más fácil la democracia cercana, es decir, por ejemplo, en ayuntamientos, la democracia en pequeños sitios, que cuando parece que las órdenes o los mandatos vienen de algo que efectivamente no sabes muy bien quién es ni qué es y que desde luego tú no has elegido. Sí, sí, dos actores y dos influencias externas. Por un lado, como digo, el gobierno, la Unión Europea presiona a los gobiernos nacionales y de la misma forma que los gobiernos nacionales o las comunidades autónomas presionan a los entes locales. Es decir, que hay una presión exterior de otro órgano. Y por otro lado es el poder económico, que nosotros podemos verlo de forma muy clara, a lo mejor a nivel nacional, pues las grandes agencias financieras, pero que a nivel local puede ser un pequeño constructor cuya influencia sobre el alcalde a veces es mucho más grande que la que tiene el conjunto de los ciudadanos en la recalificación de terrenos o en otras cuestiones, ¿no? Así que son como dos agentes que operan presionando constantemente a los políticos y que estos representantes, pues en cierta forma, en muchas ocasiones sí que han llegado a obedecerles. Ahí surge la corrupción, surge un montón de problemas unidos a nuestra democracia. Digamos, el origen de todo esto tiene que ver justamente con gobiernos que no obedecen a quien tendría que obedecer, que son los ciudadanos, y que obedecen a otros agentes exteriores. Y se podría hacer de otra manera, quiero decir, en una Unión Europea en la que el mandato parece que viene desde fuera de los países
se puede hacer de qué manera. ¿De qué manera el ciudadano podría sentir que eso que le mandan a hacer pues también va dirigido a él y que de alguna manera él toma parte en ello? Se podría hacer si realmente hubiera una democracia europea. Me refiero, la democracia, como decíamos, hay un mínimo que consiste en votar, pero después el gobierno europeo, que es la Comisión, no tiene mucho que ver en muchas ocasiones, o esta última vez, con lo que votan los ciudadanos, y lo tiene que ver de alguna forma. Es decir, Juncker, que sí que era el candidato conservador, no ha hecho una comisión conservadora. También hay socialdemócratas dentro de esa comisión por diferentes razones, a veces incluso territoriales. Así que no hay un verdadero gobierno europeo como lo podemos entender a nivel nacional. Hay factores que influyen más allá del voto de los ciudadanos para formar ese gobierno. Y en segundo lugar, yo creo que también es importante, a veces no se recalca demasiado, y es que ningún gobierno está obligado a obedecer. De vez en cuando se pueden plantar y decir no. Lo que pasa es que para decir no tienes que saber qué quieres hacer. Y eso también es importante. Es decir, que para ir a Europa y decirles que no estás dispuesto a hacer determinadas cosas, tienes que plantear una alternativa y ser capaces de defender cuál es tu proyecto político para tu país y decir, mire, pues lo que usted me propone es una línea roja que no voy a pasar porque mi alternativa es esta, ¿no? Y eso también ha faltado bastante. Es decir, que siendo conscientes que la democracia consiste en obedecer a lo que quiere la gente cuando votas, por otro lado, creo, no sé si una perversión, pero sí que un debate que hay sobre la calle, que una cosa es que los ciudadanos elijan a sus gobiernos y otra cosa es que los gobiernos hagan lo que quiere la gente, que es cosa totalmente distinta. Entonces, en una democracia exige también proyectos políticos claros que contrasten y confronten y que la gente vea reconocible en cada partido político un proyecto político. Así pueden elegir de forma libre y pueden elegir lo que realmente quieren, ¿no? Pero la democracia no consiste en hacer lo que dicen las encuestas, eso es otra cosa distinta. Ni lo que dicen las encuestas, ni muchas veces lo que dicen los ciudadanos, en el sentido de si el ciudadano va cambiando, el programa va cambiando. Esto también lo vemos además en prácticamente todos los partidos políticos. Se van como adaptando. Es como si no hubiera un proyecto, sino que el proyecto viniera en otra dirección, por lo menos en nuestro país, quizá, y no lo conozco tanto, en otros países de nuestro entorno. Sí, no, sucede en otros lugares. Las encuestas siempre son un lugar donde los políticos pues buscan refugio, sobre todo cuando las cosas les van mal, para saber un poco lo que quiere la gente, ¿no? Pero yo sí que creo que la política con mayúsculas tiene que ver con algo más que eso, es decir, con ser capaces de presentar un proyecto para tu país de cómo te gustaría que fuera y que fuera contrastable con otros proyectos políticos. Y que la gente elija, y eso es la democracia, la gente elige qué proyecto político le gusta. Había un gobernador, creo que se presentó en California, que dijo que él era tan demócrata que no tenía programa electoral, haría lo que diría la gente. Bueno, eso es una idea de la democracia un poco rara, ¿no? Es decir, eso no es democracia, por lo menos tal como lo entendemos en Occidente. Y eso tiene que ver con cosas como el populismo, ¿no? Es decir, el populismo al final es decir lo que dice la gente, que está muy bien para ganar elecciones, pero no a lo mejor para gestionar un país. Entonces, creo que tenemos que tener claro que nuestro déficit en España no solo ha sido porque la Unión Europea nos ha ayudado o nos ha presionado en exceso para tomar determinadas decisiones y eso aumenta el déficit democrático, sino que además nuestros gobiernos no han sido capaces de defender proyectos políticos fuera. Estamos viendo en esta comparativa que la propia Europa tiene distintas maneras de gestionar su democracia y también su forma de gobernarse. Pero si llegamos y volvemos a España o también a los países de nuestro entorno, estamos viendo que, conectando también con los populismos, que hay distintas tendencias, por ejemplo en Grecia o en Francia, en Italia, por supuesto en España, que a mí además me llama la atención porque van, podemos decir, a los extremos, y me corregirá si me equivoco, pero a distintos extremos en muchos casos. Es distinto el caso francés que el español o que el griego. Esto también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con la necesidad de que a los ciudadanos les digan lo que quieren escuchar. Más o menos, es decir, hay una clara división en los populismos entre el norte y el sur. Los del sur son más de izquierdas, los del norte son más de derechas. ¿Por qué? Bueno, pues hay algunos politólogos que han relacionado esto con la situación de la crisis económica, especialmente con la crisis de la deuda. En aquellos países donde se debe dinero, el populismo es más de izquierdas. Aquellos países a los que hay que pagar el dinero, realmente los que lo han prestado, el populismo es más de derechas. ¿Qué es lo que dice el populismo de izquierdas? No queremos pagar el dinero, queremos reestructurar la deuda y no queremos pagar esos préstamos. ¿Qué dice el populismo de derechas? Queremos nuestro dinero de vuelta. Entonces, en el fondo son dos fenómenos que surgen en sitios distintos, con ideas distintas porque responden a una situación distinta. Entonces, los del sur de Europa deben dinero y dicen, yo este dinero no lo puedo devolver, no tengo capacidad, y surge esa idea de populismo de izquierdas. Y en el norte es, queremos que nos paguéis todo lo que el dinero que nos habéis pedido y os habéis emborrachado durante años con nuestro dinero, así que empezar a devolverlo ya. Y es un populismo más conservador. Sí, yo quizá problemas de la democracia actuales y los populismos
quizás sea un poco más compleja porque tenemos experiencia en perspectiva comparada en distintos sistemas políticos, sobre todo en el caso italiano, que precede a los demás, y en el caso belga también, y ya más en relación con el populismo, sí, en el caso griego, por ejemplo, pero estamos en un contexto en el que desde el punto de vista comparado hay un deterioro de la percepción de la política, como el profesor Urquizu señalaba, de la imagen de la política, una clara desafección que va, digamos, directamente contra la estructura de representación que existe en estos países, es decir, unos sistemas de partidos con una estabilidad y una consolidación que ha venido cada vez a menos a medida que surgían partidos de todo tipo y en particular en la última fase en estas formas populistas. Desafección también a la política, pero sobre todo al político. Quiero decir, parece que el ciudadano se aleja de las personas. Y volviendo a España, ahora mismo hay muchos debates abiertos en España. La idea de democracia, pero también está encima de la mesa nuestra Constitución, la Constitución ahora mismo vigente, la Constitución del 78, en el sentido de reformarla, pues un poco por todos los lados. Es decir, desde el sistema de gobierno, monarquía o república. No hay un debate demasiado importante en la calle de qué tipo de monarquía ni de qué tipo de república, en cuanto a las listas abiertas, en cuanto al cómo se tiene que contabilizar hasta las mayorías y las minorías. Es decir, ahora mismo parece que se cuestiona absolutamente todo, aunque no todos lo cuestionan de la misma manera. Sí, hay diferentes proyectos ahora mismo, desde los inmovilistas que no quieren que nada cambie, hasta aquellos que quieren acabar con todo, efectivamente, quieren hacer un proceso constituyente como el que fue la transición, ¿no? Y en esos, digamos, blanco y negro, pues hay muchos grises de propuestas muy diferenciadas. Yo lo que más echo de menos en esto, y lo he publicado en algún artículo de opinión, es que antes de hacer una lista a los Reyes Magos de todo lo que habría que cambiar en nuestro país, primero habría que tener una idea de democracia. Es decir, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestra democracia? ¿Qué principios básicos sean los que tendrían que regir, ¿no? Y, por ejemplo, un problema tan importante como que los gobiernos estén sometidos a la voluntad popular y no a esas presiones exteriores, no tiene mucho que ver con cambios institucionales, tiene que ver realmente con gobiernos que sepan lo que quieren hacer y que pues, sean capaces de defenderse de esas presiones exteriores, ¿no? Pero si hay que cambiar cosas, porque seguramente habrá que cambiarlas, y porque hay cosas que son susceptibles de mejora. Por ejemplo, hay medidas que se ponen sobre la mesa sobre las que yo tengo dudas, ¿no? Y una de ellas es la de las listas abiertas. ¿En qué medida? Porque las listas abiertas, por ejemplo, se emplearon en Japón muchísimo, hasta el año 94, y lo que generaron allí fue una red clientelar enorme que amparó muchísimo la corrupción. Es decir, que no parece que las listas abiertas sea una solución mágica a algunos de nuestros problemas como los de la corrupción, porque viendo cómo funciona de forma comparada en otros lugares, incluso podría aumentarla, ¿no? Así que es un debate que me parece muy atractivo, pero no creo que sea muy sereno, porque creo que lo que motiva a mucha gente en este debate no es tanto cambiar las cosas como realmente tener ellos una idea de lo que ha pasado en este país, a veces incluso irreal, ¿no? Es decir, pensar que este país ha estado muy mal en los últimos 35 años no creo que sea una idea o una imagen real de lo que ha pasado aquí, sino más bien todo lo contrario. De tal forma que no creo que los males de nuestro sistema tengan que ver con la transición o tenga que ver con cosas que sucedieron en el pasado, sino más bien con cosas que suceden en todas las democracias. En todas las democracias el poder económico intenta influir en el poder político. Es algo que sucede aquí, en Estados Unidos, en Francia y en Italia, y que se intentan defender de alguna forma, con algunos cambios, pero no acabando con la democracia en sí o acabando con el sistema político que tienen, sino introduciendo los cambios para solucionar esos pequeños problemas. Otro problema que también está encima de la mesa, por ejemplo, la libertad de voto dentro de los propios partidos. También algo que muchos plantean como una panacea puede causar, bajo mi humilde opinión, serios problemas. No hay un problema de libertad de voto porque uno puede votar lo que quiera dentro de un partido político. Otra cosa es que repita luego en las listas. Pero el problema ya no es de libertad de voto, el problema es del poder que tienen las cúpulas de los partidos. Nosotros, para estabilizar el sistema, decidimos hacer partidos muy centralizados con un poder muy fuerte.
Y eso tiene que ver con que las listas electorales se hacen generalmente desde el poder más central o de los órganos centrales o federales, ¿no? Si tú descentralizas las listas, por ejemplo, y eso se hace en algunos países como en Suecia, pues el poder de hacer listas es más local o incluso la circunscripción uninominal, como es el caso británico, pues realmente quien acaba teniendo el poder no es el poder central, sino el diputado, que es el que se la juega en esa pequeña circunscripción, y puede ser un diputado díscolo, pero que gana muchos votos en su pequeña región, ¿no? Bueno, pues no es por lo tanto un problema de libertad de voto, es un problema de cómo queremos que se organicen nuestros partidos, siendo conscientes que si hay una gran libertad de voto, también vamos hacia una gran inestabilidad política, porque seguramente aprobar normas o leyes o los presupuestos generales puede acabar siendo chantajeado por 5 diputados díscolos que quieren que llegue el AVE o hagan un aeropuerto en su provincia y usan esa petición para chantajear al gobierno y usarlo como una minoría de bloqueo. Bueno, hay que ser conscientes. ¿Queremos que la gente vote libremente? Vamos a cambiar el funcionamiento interno de los partidos o vamos a cambiar el sistema electoral. Pero vamos a saber qué consecuencias tiene eso y saber si el resultado que viene después es mejor que lo que tenemos, claro. Pues yo aquí plantearía, llegado a este momento, un tema que creo que es crucial. A mí me parece que lo que quizá falta es esa educación del ciudadano, esa reflexión y sobre todo pues profundizar mucho más en cualquiera de los temas que sobre la mesa hemos puesto a lo largo de estos minutos. Es decir, hay mucho debate, pero falta reflexión y quizá falta conocimiento. Y hablamos a lo mejor pues de república o de monarquía, pero no sabemos muy bien qué tipo de república queremos. Se tendría que debatir de una manera muchísimo más pausada y mucho más profunda y también que llegara muchísimo más al ciudadano, es decir, formar también. Lo que sabemos por los estudios comparados son dos cosas. Por un lado, los españoles hasta ahora están menos interesados en política que el resto de ciudadanos europeos. Es un país con poco interés y un país donde además la gente está bastante desinformada de política. Las encuestas sobre información política revelan que solo entre un 15 y un 20% de la gente realmente sabe de política. El resto de la gente es bastante ignorante sobre muchos temas. Y en segundo lugar, también sabemos que somos un país que consume pocos medios de comunicación, es de los menos lectores per cápita de periódicos. Es decir, que es un país que, pues digamos, hasta ahora la información política no era lo suficientemente atractiva. Es verdad que esto está cambiando con la crisis. La gente ahora habla más de política, se informa más, ve más debates de política. Sí que es verdad que el ciudadano que va a salir de esta crisis es bastante distinto del que entró, y en términos políticos también, ¿no? Pero además de esa situación ciudadana, yo creo que tampoco hay que exigir todo a los ciudadanos. Yo creo que los debates públicos tienen que ser hechos por referentes sociales, por líderes, en su opinión, que pueden ser líderes o referentes en la academia, en los medios de comunicación, en los movimientos sociales. Y sí que creo que en esta crisis lo que están fallando son los referentes. Sí que es verdad que no tenemos referentes claros que nos iluminen hacia dónde va el futuro o que nos digan un poco qué es lo que nos está pasando. De hecho, no hay ni siquiera un consenso básico de cómo hemos llegado aquí. Mucha gente todavía dice que si es culpa de Europa, si es culpa del ladrillo, si es culpa de no sé quién. Es decir, que ni siquiera los referentes que tendrían que clarificar el debate, que ese debate luego es el que llega a los ciudadanos, está siendo un debate ni siquiera de profundidad. Como decía hace poco también otro artículo de opinión, bastante superfluo. Nos quedamos muchas veces en la espuma del debate sin profundizar realmente en los problemas, ¿no? Y eso ya no es culpa de los ciudadanos, eso es culpa de los referentes, de los medios de comunicación y de aquellos que tienen cierta capacidad de debatir en el foro público. Democracia y problemas que están encima de la mesa, como puede ser, y ya para los últimos minutos, el problema catalán está ahí también y también tiene mucha relación con la manera en la que nos relacionamos y también con la democracia. Sí, bueno, el problema catalán tiene que ver con la crisis económica, desde luego, es decir, que se ha disparado bastante, pero también tiene que ver con un debate territorial que se inicia en España en el año 2006, que un funcionamiento de nuestro sistema territorial que es un poco raro porque los ciudadanos votaron primero y después el Tribunal Constitucional opinó después. Es un poco raro que un Tribunal Constitucional acabe, digamos, yendo en contra de lo que vota la gente. Eso no es muy normal. Y por lo tanto, pues digamos que se han cometido muchísimos errores por este camino, ¿no? Es decir, que hemos llegado a una situación de desafección hacia, digamos, de los catalanes hacia el resto de España, que ya está en lo sentimental, que ya ha pasado todas las fronteras, la económica, la histórica, ya ha entrado en los sentimientos, y gestionar en democracia los sentimientos seguramente es lo más complicado de todo. Pero alguna solución hay que poner sobre la mesa y eso seguramente es también el gran problema que tiene el problema catalán, y es que ahora mismo solo hay una solución, que es la extremista más maximalista, que es la del independentismo, y por el otro lado tenemos propuestas pero muy poco definidas y en el caso del gobierno ni siquiera ninguna propuesta. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que vivimos unos momentos apasionantes y que requieren debate,
y requieren también profundidad. Muchísimas gracias, profesor Urquizu. Muchísimas gracias, profesora Gómez Reino. A vosotros. Gracias. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.